Mirando contabilidad, ¿no? Mirando qué se hace. ¿Quién vendrá más? Sí, pero más pequeñas. Sí, ya viene un día. Ahí sí. Sí, casi en eso se puede solo entiende. Pues en este presidente es potencial y tenía que presentar y los seminarios que entramos de enero para
Bueno, creo que nadie más llega. Cierra la puerta. Bueno, buenas noches a todos. Creo que con la mayoría, tanto los que están en plataforma ahorita como con ustedes, ya hemos trabajado, ¿cierto? Ya me conocen, ya saben cómo es mi forma de trabajo. Por este ciclo nos corresponde la materia de procedimiento tributario y planeación tributaria, que compone básicamente procedimiento tributario. Recuerden que todos los contribuyentes, todas las personas naturales o jurídicas, una vez empiezan a desarrollar cierto tipo de actividades, empiezan a tener cierto tipo de deberes. No todos, por ejemplo, declaran IVA, no todos tienen obligación de declarar renta, pero sí tienen deberes como obtener el RUT, como de facturar, y que ya una vez cumplan ciertos requisitos, comienzan a ser responsables de IVA, responsables de renta, responsables de impuesto al consumo y otra serie de obligaciones que pueden adquirir en la medida de que van avanzando en sus negocios y de acuerdo a la actividad que estos desarrollan. Dentro de todo esto, y nosotros, o bueno, dentro de aquí de su formación, ustedes ya saben que hay unos impuestos nacionales y unos impuestos territoriales. Los básicos, IVA, renta, impuesto al consumo, impuesto de timbre, impuesto al patrimonio, que son los que están dentro de los nacionales. Y en la parte territorial, industria y comercio, que es el que está relacionado directamente con las empresas y que cuando se desarrolla pues alguna actividad comercial están obligados a declarar. ¿Qué sucede cuando la persona omite o que dice, no, es que yo no sabía que tenía que declarar, no sabía que tenía que comenzar a facturar, no sabía que tenía que comenzar a cobrar IVA y a declarar IVA? En ese momento, y recuerden que hay algo que dice que no importa que la persona no tenga el conocimiento de la norma, eso ya es cuestión de la persona. Usted sabe que está desarrollando y que está obteniendo ingresos y estamos en un país que básicamente se mueve por los tributos. Entonces, es obvio y hoy en día todas las personas ya como que empiezan a preocuparse un poco más, ¿no? Frente a esa cuestión de impuestos, porque antes era muy rudimentario y la DIAN tampoco podía tener ese control sobre los contribuyentes y sobre las acciones que estaban tomando. Hoy en día, con factura electrónica, la parte de bancarización, pues ya tiene un poco más de control y sobre todo por el sistema MUISCA, que es una red que se está continuamente moviendo. Ya prácticamente en 2 años estamos hablando que la contabilidad se va a volver electrónica y que la DIAN va a tener todo en el tiempo. Entonces, eso de una u otra forma hace o facilita a la DIAN poder fiscalizar y poder controlar a cada uno de los contribuyentes. Sin embargo, existen contribuyentes que omiten esas obligaciones. Y a veces son obligaciones básicas, como declarar, porque a veces las personas dicen, pero es que yo creé la empresa, pero nunca he recibido ingresos. Solo la registré ante Cámara de Comercio. Así solo la haya registrado, ya tiene la obligación de declarar. No va a tener que pagar impuesto, pero sí va a tener la obligación de declarar.
Recuerden que hasta el año anterior, año 2020, en la declaración que se presentó en el 2021, todas las personas todavía tenían que hacer el cálculo de renta presuntiva y tenían que pagar por patrimonio. Y a veces omitían eso. Y hoy en día hay un sinnúmero de entidades y empresas aún así que omiten esas obligaciones, y la ley es bastante clara, ¿no? Y aún más, la DIAN te deja pasar cierto tiempo, ¿no? Y uno dice, pero es que no pasa nada. Hasta el momento no me han dicho nada. Y eso es como una ruleta rusa, ¿no? Al que le tocó, le tocó. Ahí sí, que es de malas. Que tienen la obligación de declarar y no lo hacen. Y la DIAN sabe qué estás comprando, si tienes dinero en el banco, si facturaste, con quién facturaste, qué vendiste, sabe absolutamente todo. Por lo tanto, sabe cuáles son las responsabilidades que tienes que atender. Y hay algo tan básico y que la gente desconoce, y es el registro único tributario. El RUT no solamente es un documento que nos sirve para que nos paguen, porque por lo general en toda empresa ahora es RUT. ¿Por qué? Porque es una obligación tenerlo dentro de la empresa. En caso de que vaya a la DIAN y requiera la información, pues uno tiene que presentar, este es el RUT de mi proveedor, el RUT de mi trabajador, el RUT de mi cliente. Uno tiene que guardar todo el archivo. Recuerden que tenemos hasta norma de archivo. La norma no está simplemente porque sí, es porque hay que cumplir. Dentro del procedimiento tributario, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa cuando se clasifica y lo hacemos mal? Todo el proceso sancionatorio. ¿Y cómo debemos contestar un requerimiento? Hay distintos tipos de requerimiento que la DIAN nos puede hacer: por no declarar, un requerimiento especial, un requerimiento por no enviar información, un requerimiento solicitando información de otra persona. Y todos esos requerimientos que nos envían, hay que darles y prestarles atención. E incluso hoy en día, la DIAN utiliza algo que es, no es como un requerimiento, pero sí es como un aviso, ¿no? Y él te dice, esta es una invitación a declarar. Y te manda, estos son los requisitos. Y si la DIAN te lo está enviando, no es solo porque sí, es porque sabe que tú tienes que declarar. Entonces, mi hijo, vaya y vea, ¿qué hizo? Algo tiene que haber o algo sabe la DIAN. Pero a veces las personas dicen, no, para mí nunca me ha dado, eso es solo porque llegó. Y no. Y así se pidió una invitación a presentar información exógena. Esos anuncios de invitaciones son los primeros que tenemos que tenerlos en cuenta, porque es por algo cuanto. Y incluso ahí te informan, si usted cumple con estos requisitos, en tal fecha tiene que declarar, en tal fecha tiene que presentar. Ella ya te está avisando. Entonces uno no puede decir, no, es que yo no sabía. Ya no podemos hacer eso. Y igual, si no lo sepamos, la norma es tan clara, y cuando hablamos de impuestos, recuerden que los impuestos son obligaciones unilaterales que las impone el Estado y que el contribuyente lo único que tiene que hacer es caso, presentar, nada más. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar a ver aquí dentro de la parte de procedimiento tributario. Mirar todo ese proceso, primero sancionatorio, la parte de deberes formales, porque no es solo el hecho de declarar. Declarar es un deber formal y ahí está todo se compone, o bueno, todo lo que tiene que ver con impuestos. Pero adicionalmente a eso tenemos otros deberes como contribuyentes. Entonces, vamos a ver qué otros deberes tenemos como contribuyentes. Y si no cumplimos unos de esos deberes, ¿qué podemos? Por no facturar o por tener vencida la resolución. Hay veces que nos dicen que nos cierran el establecimiento por 3, por un mes, por tantos días. Y cuando cierran el establecimiento, la DIAN coloca, ¿no?, el letrero, sellado por incumplimiento de deber por no facturar.
o por evasión de impuestos, o por... Ahí lo colocan, dentro de, afuera del establecimiento. Entonces, ¿qué pasa si solamente es el cierre? Si es... y aparte de eso, pues tenemos todo el proceso sancionatorio que ya es el día. No es tanto el hecho de, digamos, que vivimos todos los meses presionados, básicamente, porque todos los meses tenemos que presentar, ¿no? Declaración de red de fuente, que bimestralmente o cuatrimestral IVA, anualmente renta, impuesto al consumo bimestral, cuatrimestral o anual, dependiendo en qué régimen estemos, y así sucediendo eso. Sino que ella está, también, aparte de regular, digamos, por ese pago, también hay dentro de sus funciones la de los sábados por lo general, y la única facturación que es electrónica, la POS ya se acabó. La de papel ya hace 2 años que no se ve, computador tampoco, es electrónica. Entonces, ella ya mandó, ya anunció. ¿Qué nos queda ahora? ¿No? ¿Qué nos queda ahora? Empezar a revisar a cada contribuyente y ahí sí al que le toca, si está cumpliendo o no con la facturación electrónica. Y ellos van y te preguntan qué sistema, cuál es el proveedor tecnológico, te piden la última factura, miran y la validación con la DIAN. Hoy en día las facturación, no creo que tenga una, todas tienen un código QF, ¿no? Y el que se puede escanear. Si tú escaneas ese, te va a aparecer, ¿no? Dice DIAN validada en tal fecha, que corresponde a tal resolución, de tal proveedor, el NIT, te aparece todo ya. Y el valor de la factura. No te aparece el detallado, pero sí el valor y los datos básicos. Y uno sabe que esa factura es legal. Y así lo hacen ellos. Entonces ellos dicen, indíqueme una factura. La escanean y van comprobando, van haciendo preguntas, que es como lo básico. Y se llevan facturas. Dice, necesito tal factura de tal fecha, necesito la última factura de tal mes. Y se las llevan. ¿Con el fin de qué? De empezar a hacer fiscalización y saber si tienes bien tu sistema, si está funcionando bien, si la factura cumple con todos los requisitos. A veces uno dice, o no se da cuenta, ¿no? Porque los formatos de las facturas ya vienen prediseñados dentro de los software. Pero ¿qué pasa cuando el software se olvida de colocar un dato? No puedes, yo no puedo decir, es que el software no me ayuda y el software no me puso eso. O mi tío, es problema ya de la empresa o de la persona. Todo aquel proceso, procedimiento que se incumpla y que vaya en contra de la ley, pues vamos a tener una sanción. Defendernos ante la DIAN. Porque la DIAN siempre que sea en contra de ella, pues te va a poner trabas. Ellos jamás te van a decir, sí, cierto, usted tiene razón a la primera, nunca. Entonces hay que saberse defender. Si estamos seguros frente a lo que hicimos, si estamos también seguros de que está bien, pues empecemos a defendernos. ¿Y con qué nos defendemos? Con norma. Aquí no es diciendo, es que yo creo que está bien y yo sé que la hice bien. Entonces, diga dónde aparece eso, en qué se basó, en qué norma. Aquí es con argumentos. Y para todo tenemos que dar respuestas. Y hay un proceso
o el debido proceso que se sigue para la contestación de los requerimientos dependiendo del tipo de requerimientos que nos hayan hecho. Es decir, hay unos plazos. Una vez la DIAN nos notifica, entonces tenemos unos días en específico para poder responder. Si no respondemos, pues la DIAN ya va a empezar a poner sanciones. Y ya lo va a hacer de manera arbitraria o unilateral. O sea, ella es la que te va a decir, tiene que pagar esto. Y no hay de otra porque nos dio la oportunidad de ¿qué? De presentar un recurso de reposición, de presentar y dar nuestros argumentos frente al por qué hicimos o no hicimos algo dentro de nuestras declaraciones. Algo que también revisan mucho es IVA, ¿no? Más en el caso de las empresas que por lo general siempre tienen saldo a favor. Es decir, siempre están ahí presentes porque a la DIAN le gusta que le paguen, más no que le quiten. Y cuando uno va a solicitar saldos a favor, más te fiscalizan y más te piden información. Y te piden libros y auxiliares y estados financieros y certificaciones y soportes y una cosa y la otra. Entonces hay que mirar. Es por eso que cuando se presenta una declaración, nosotros no podemos simplemente decir, en la contabilidad dice que en IVA tengo que pagar 2 millones. Pongamos 2 millones. Hay que revisar y dejar los papeles de trabajo. Porque es que la DIAN te dice, presénteme los anexos de su declaración. Entonces hay que guardar toda esa información. Eso en cuanto a lo que es procedimiento tributario. Y tenemos otra parte que es planeación tributaria. En planeación tributaria, más que todo, se hace para impuestos anuales. Renta, industria y comercio. ¿Por qué para IVA no? Que recuerden que IVA es un impuesto que en últimas lo termina pagando es el consumidor final. La empresa o la persona tan solo es un medio, digamos, entre el consumidor final y la DIAN. Lo que hace es recaudar y pagar. Entonces, en últimas, no afecta. Afecta en flujo de caja, pero en utilidades y en cuanto a lo demás, pues no va a representar nada. De esta manera, no es que haya... Se puede hacer, sí, planeación como para saber, bueno, cuánto voy a recaudar, cuánto voy a tener que pagar y por efectos de flujo de caja. Pero no hay, digamos, algo que yo diga, voy a disminuir IVA. No se puede. Lo que vendiste y si tú eres responsable de IVA, pues vas a tener que pagar. Igual, en últimas, y eso es como algo que a los gerentes, a los dueños de las empresas a veces les cuesta entender que ellos no pagan el IVA, que el que lo paga es la persona que nos está comprando, el cliente en últimas. Entonces, como que tratar de cambiarles esa parte. Pero para el caso de renta y para el caso de industria y comercio, que son impuestos que dependen directamente de los ingresos, de los gastos, de los costos que se generen dentro de la empresa, sí podemos hacer planeación. Y lo mismo para las rentas de personas naturales, que dependiendo de los ingresos que tienen, pues se puede armar, digamos, una planeación, una proyección de qué debe hacer esa persona natural para poder bajar un poco su impuesto. Entonces, dentro de personas naturales está la parte de aportes voluntarios a pensión, la parte de aportes voluntarios a cuentas AFC, pero no es decirle aporte, es decirle cuánto tiene que aportar exactamente. Exacto. Porque recuerden que hay límites. Entonces, si aporta más, ¿para qué le voy a hacer aportar más si no le va a servir? Y si aporta muy poco, pues no me va a servir de nada tampoco. Entonces, para eso se hace planeación y proyección, para saber cuánto va a terminar. Recuerden que en norma tributaria hay algo, hay un principio que es el de favorabilidad y el que nos establece que la norma tributaria siempre empieza a regir al siguiente periodo, ¿no? Es decir, que la reforma tributaria que tuvimos en el año anterior apenas la vamos a aplicar para este año 2022. Porque declaración de renta de año 2021 la terminamos y la vamos a hacer de acuerdo a la normatividad de la
reforma tributaria anterior. Entonces, así se maneja toda la normatividad, siempre hacia el siguiente periodo. ¿Para qué? Para que las personas puedan hacer su respectiva planeación. Porque con esta inestabilidad tributaria que tenemos, si las reformas salen en diciembre y en enero ya se están declarando inasequibles, o ya las están cambiando porque las hacen mal, entonces imagínense cómo será esa planeación tributaria si fueran de inmediato. Por esa razón, pues la normatividad por lo general siempre es como atrasada posterior a su publicación o siempre en el siguiente periodo. Para el caso de IVA, pues de manera bimestral o de manera cuatrimestral. Para el siguiente periodo se empieza a aplicar siempre. Y los impuestos de periodo, pues ya serían cada año. Y de la misma manera como pasa a nivel nacional, pues así mismo se hace el tratamiento a nivel municipal. Anteriormente las alcaldías no prestaban mucha atención, ¿no? Y hoy en día aquellas alcaldías de municipios pequeños, pues tampoco es que tengan muy estructurado la parte de industria y comercio, solo la de las ciudades grandes. La industria de comercio se paga más a todos los ingresos. Ingresos, sí. ¿Y cómo se puede disminuir? No tanto disminuir, porque en esa no hay como tal planeación, pero sí proyectar cuánto vamos a tener que pagar, recordando que el impuesto de industria y comercio en renta nos puede beneficiar o como un beneficio tributario o como una deducción. Allá lo vamos a utilizar más que acá, pero no, disminuir no. Ya sería netamente dentro de las actividades como que no se graban o que no causan impuestos. Entonces, más que todo ver ese porque se va al 100%. Anteriormente, como les decía, las alcaldías no tenían mucho control, ¿no? Y por ahí hay un renglón dentro de industria y comercio que dice ingresos de otros municipios. Y la mayoría disminuía y metía los ingresos ahí. Y antes y siempre la alcaldía ha solicitado los soportes a la declaración, los certificados, las devoluciones y el listado de cuáles eran los ingresos de otros municipios. Pero lo único que pedía era número de factura, el cliente o bueno, el nombre de la persona, el NID y el valor y ya. Hasta hace 2 años, no sé, fue el año pasado, sí, el año pasado. El año pasado todo el mundo fue muy feliz y hizo eso, hasta que dijo, no, ya no quiero listado de facturación. Necesito las declaraciones de industria y comercio de esos municipios. Y hasta ahí llega todo el mundo. Porque hay muchos que no declaran en otros municipios. Por ejemplo, aquí en Nariño, ¿qué sucede? Los municipios que sí tienen control sobre industria y comercio, está obviamente Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres. Ya, paré de contar. Los demás no toman en cuenta industria y comercio. La mayor parte de sus ingresos, como son municipios de sexta categoría, provienen de la nación, del departamento, y no generan casi recursos propios. Industria y comercio menos porque los negocios de los mismos municipios son pequeños y no están legalizados tampoco. Entonces ellos saben que de por sí no van a recibir mucho y no toman en cuenta las actividades que vienen de los otros municipios. O sea, a veces ni siquiera formulario de industria y comercio tienen. Y entonces habían normalmente en empresas que se hacía, que ni mues, y Funifa. Entonces se decía, yo compré o yo vendí en IMUES, me los descuento. A los colegios, como que ellos sí pero se hacen retención, pero la alcaldía, sí, ellos la pagan, pero eso es reteica, no el impuesto anual. El impuesto anual, ¿a quién le correspondería? A quien le vendió a ese colegio, a quien le vendió a ese hospital. Pero como el municipio no hace ningún seguimiento, entonces sucedía que eso no se declaraba en últimas. Y así fue por muchos años, hasta el año anterior que dijeron, presénteme la declaración y yo la acepto. De lo contrario, haga corrección.
El anterior año la mayoría tocó hacer corrección. No había de otra. Eso hizo apenas pues Pasto. En otros municipios o en otras ciudades son más rigurosos, ¿no? Aquí Pasto la manera virtual, creo que se utiliza como desde el 2017, creo que más o menos. Pero en otros municipios no hay plataformas. El formulario es físico. Entonces, peor. No llevan mucho control. La alcaldía de aquí de Pasto pide y solicita información a la DIAN. Entonces cruzan información entre estos. Y adicionalmente cruza información con la Cámara de Comercio. ¿Por qué con la Cámara de Comercio? Porque una vez la persona aparezca dentro de la Cámara de Comercio, ya sabe que va a desarrollar una actividad comercial. ¿Quiénes se inscriben en cámaras de comercio? Los que van a desarrollar una actividad comercial de servicios o industrial. Ellos son los obligados. Entonces, aparecen directamente en la alcaldía y la alcaldía ya sabe que tienes que declarar industria porque desarrollas tal actividad. Y así van juntando, ¿no? Eso es como la cadena de información que tienen todas las entidades y lo que les ha servido para poder vigilar, para poder fiscalizar y para poder organizar toda la parte de impuestos. Que empiezan a cruzar información, porque antes no. Y es más, antes se daba algo que las personas en cámara, una cosa. En industria declaraban otra. Y en renta declaraban otra. Y, sí, no, bueno, en la DIAN pues es como más notorio, ¿no? Porque ellos tienen la información ahí, pero antes no se daban cuenta ellos. La Cámara de Comercio pues nunca ha alegado, nunca ha dicho nada, porque recuerden que en Cámara de Comercio se paga sobre activos, no sobre ingresos. Pero yo he mirado que, por ejemplo, las empresas en la Cámara de Comercio. Menos. Sí, eso se da. Eso todavía se da. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Normalmente en Cámara de Comercio, pues las empresas siempre tratan, las que son bien, tratan de declarar, ¿no? Porque de eso depende, porque la Cámara de Comercio te la van a pedir en todo lado, para un préstamo, para una cosa, para la otra. Sí, las personas naturales más que nada, ¿no? Son 500 con 1.000.000, por lo general. Eso sí, sí se da, pero Cámara de Comercio no. No, hasta el momento pues no ha dicho nada. Lo que pasa es que con Cámara de Comercio es una obligación, pero que las empresas todavía no saben por qué tienen que pagar. Porque Cámara de Comercio en últimas no hace nada. Solamente es pedir el certificado que igual lo cobran. Y es todo el año, pero del resto no. De pronto que dictan algunos cursos o capacitaciones, pero ni siquiera son gratis, ¿no? Hay que pagarlas. Exacto. Entonces, por eso todo el mundo es, bueno, ¿y cuál es el objeto de Cámara de Comercio? Todo el mundo dice que es legalizarlas, pero pues con el RUT también se podría legalizar. Entonces uno no sabe qué hace Cámara de Comercio. Por eso hasta el momento, como les digo, hasta hace unos años hablaba precisamente de eso, ¿no? Que con FECámaras, ¿qué hacía? Y sobre todo, ¿qué hace con la plata que recauda? Porque es que es anualmente, pues es bastante el valor, ¿no? Que recaudan y ahora pues está también el registro de proponentes, el registro de libros, porque ante Cámara hay que hacer ese registro de libros, tanto los contables como los accionistas, bueno. Pero pues, ¿para qué? ¿Con qué objetos? Porque igual, como les digo, en Cámara de Comercio se deposita la información que se quiere y Cámara de Comercio no revisa. Es más, justamente. Sí. Y es más, se dice que la renovación de la Cámara de Comercio es hasta el 31 de marzo de cada año, ¿no? Pero si tú no la renuevas, tampoco hay sanción, no hay industria, no hay intereses, perdón, no hay nada. Tan solo que en el certificado pues te dice no renovada y ya. Y eso significa que no está activa de alguna manera. Pero del resto, no afecta en nada.
Entonces, como que ya porque de pronto la alcaldía revisa y más bien es como centro de información de la alcaldía, más que todo, para saber a quién le va a cobrar industria y comercio. Porque del resto, pues no hay todavía una función clara, que viene hace años, pero pues no hace mucho, ni tampoco por los empresarios, ¿no? Básicamente, como les decía, esos son los dos áreas que vamos a estar mirando, procedimientos y la parte de planeación tributaria. Los impuestos, pues la mayoría de ustedes ya creo que han pasado por IVA, renta, industria y comercio, retención en la fuente, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a ver y vamos a trabajar con declaraciones. Yo ya les voy a traer las declaraciones, les voy a traer los anexos de las declaraciones y ustedes me van a decir dónde está mal y si está bien, qué norma nos ayuda a defendernos de acuerdo al requerimiento que nos estén haciendo la DIAN. Listo. Son cosas que vamos a saber. El estatuto tributario, ustedes saben que está compuesto, iniciamos con renta, IVA, facturación, impuesto al consumo, impuesto de timbre y por allá, finalmente, entre los artículos 600 y en adelante, está la parte de los deberes y todo el proceso sancionatorio. Entonces, nos vamos a dedicar a ver esos artículos a nivel nacional y dentro del estatuto tributario municipal también tenemos artículos referente a todo el proceso tributario y el proceso sancionatorio. Entonces, eso básicamente vamos a estudiar, así que hay que recordar estatuto tributario y obviamente ahorita con las modificaciones que ha traído la última reforma tributaria que ya aplica pues de ahora en adelante. En la plataforma, ustedes ya la conocen, ya está el módulo. El módulo está... La parte de conceptos básicos, sí, sigue siendo lo mismo. La parte de normatividad no, porque está creo que con la del 2018, 16 más o menos, sí. Entonces, normatividad, pues no hagan mucho caso porque no. Sí, pues hay algunas, no todo, pero hay algunas cosas que sí ha cambiado. Por ejemplo, la sanción de extemporaneidad pues sigue siendo el 5%, eso no ha cambiado. Pero hay otras cosas que sí han cambiado. Entonces, no le presten mucha atención a la normativa, pero a los conceptos básicos sí. ¿Listo? Está la parte del currículo. Y de aquí en adelante, pues los recursos van a encontrar cada uno de los materiales que vamos a ir utilizando. En la parte de actividades van a estar todos los talleres, actividades, tareas que vamos a desarrollar en cada una de las clases. Y finalmente en la parte de tutorías. Las tutorías, pues ustedes saben que las pueden ver presencial o virtual, que les recomiendo presencial. No es lo mismo estar allá porque ya se dieron cuenta que a veces se va al internet y nosotros acá tenemos que seguir, queramos o no. Eso, básicamente, ¿cómo vamos a calificar? Ustedes saben que yo trabajo por talleres más que por exámenes, porque el examen nos quita tiempo, en cambio el taller los pone a pensar. Y aquí los pone a pensar, y a consultar, y a leer. Entonces lo vamos a hacer primera nota parcial y segunda nota parcial con talleres. Las notas de seguimiento, talleres y actividades en clase. Y finalmente el examen final, ese sí es examen final. El único examen que vamos a tener. ¿Listo? Recuerden que cada una de las notas equivale al 25%. No sé si tengan dudas o algo referente a eso o algo que quieran cambiar. No. Recuerden que normalmente pues cada una de las clases vamos a tener talleres. Si pueden presentarlos, bueno, van a quedar siempre para la siguiente clase, las fechas. Si por alguna razón no lo presentan, yo no tengo problema, siempre los recibo. ¿Se han dado cuenta? Sin embargo, la calificación no va a ser igual. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Y si por alguna razón resolvemos los talleres aquí, después de que lo han presentado, ya no les recibo ese taller. Tendrían que llamarme y escribirme y yo les doy otro
Por eso ya depende de ustedes. ¿Listo? No esperen a que yo los llame o los busque y les diga, hey, no han presentado. Bueno, saben que no tengo problema frente a eso. Nos toca elegir un representante, como siempre. No sé si alguien que esté acá dentro de la plataforma me quiera colaborar o alguno de ustedes. Yo estoy con Mario. Entonces, me colaboren colocando aquí tu nombre, tus datos y tú me firmas acá, por favor. En la siguiente hoja los nombres y al final tu firma. Sí. Y luego acá. Y las demás, solo los datos. No voy a venir. ¿Quién tenemos? Ireidi Camila Bolaños, no. Angie, Dania, yo miré a Dania. Mario, John Alexander, John Alexis. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien, profe. No sé, uno de ellos dos estaba, pero no me acuerdo cuál. Pero Johnny Alexis. Luis Carlos y María Elena. Esperemos a que llenen los datos. Bueno, mientras van llenando y diligenciando los datos, les pregunto, ¿dónde podemos encontrar o cómo sabemos cuáles son las obligaciones y deberes que tiene una persona, natural o jurídica? ¿Y cómo sabemos? En el estatuto de ¿En el estatuto? En el estatuto está todo, porque el estatuto te dice renta, IVA, consumo, timbre. Pero ¿cómo sabemos? los 150 años. Si ustedes fueran ya contadores y los llaman a una empresa nueva, ¿cómo hacen para saber qué obligaciones en el RUT? Correcto. Recuerden que el RUT es la identificación tributaria de las personas naturales o de las personas jurídicas. Y en este encontramos los datos básicos, renta, el nombre, dirección, todo lo que tiene que ver con notificación. Y adicionalmente, gracias, en la primera hoja encontramos la parte de responsabilidades. Y ya podemos saber si vamos a trabajar, qué tanto tenemos que hacer. Generado de todo esto. Sí, claro. En este aquí. Normalmente pues viene el NID, los datos básicos y a partir de aquí es donde viene todo. Clasificación. Lo primero que tenemos que saber es a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y ojo con esto, a veces aquí hay personas que tienen una cantidad de actividades económicas, pero ¿cuál de esas realizan? Ninguna. Ese RUT hay que mantenerlo actualizado, porque de eso depende las obligaciones que tú vas a tener con la DIAN y las obligaciones que tienes que atender. ¿Listo? Miren, esta empresa tiene de todo. Impuesto al patrimonio, 3. Impuesto a la renta y pertenece al régimen ordinario. Retención en la fuente, ya sabemos que mensualmente tiene que hacerlo. Retención de timbre nacional mensual
Y bueno, es una práctica. Normalmente esas las tienen las entidades financieras y es como un sellito que le colocan a los, ajá, y a los cheques que les colocan eso. Es que no. Por eso, Retención, por eso cuando en las empresas se adquiere la chequera, tú no solamente pagas la chequera, sino también te dice timbre. por eso son válidas. Sí. Retención en la fuente por el impuesto sobre las ventas, obligado aduanero. Esta persona tiene que ser, Y que la contribución ¿qué importa? Gran contribuyente es un estatus, digamos, que se le da a una persona natural o jurídica cuando cumple cierto nivel de ingresos y en activos. Y básicamente se hace como para recortar algunos procesos. Entonces, al gran contribuyente, no todos le pueden generar retención en la fuente, sino que él hace autorretención, controla por sí mismo sus retenciones y no tiene que estar cada año solicitando los certificados. Entonces, eso se empieza como a reducirle, digamos, cosas. Pero es solamente un estatus, nada más, y se hace a través de resolución. El autorretenedor, cuando él mismo se retiene por sus ingresos. O sea, O sea, va a ser como el anticipo de renta o eso. no, eso. Ay, perdón, este no era. No tanto el anticipo de renta. ¿Qué pasa normalmente? Supongamos que aquí tenemos la empresa A y acá tenemos la empresa B. La empresa A, digamos que es el contribuyente y esta es la empresa C y es un responsable de IVA normal. La empresa A llegó a vender al responsable de IVA. Entonces, no sé, vende 1.800.000. ¿Qué normalmente hace? 41. Bueno, aquí viene 2408, 11.10.05, bueno, le vaya a pagar. Y viene acá, 1.800.000. ¿IVA cuánto? $342.000. ¿Qué sucede? ¿Quién hace la retención? ¿El que vende o el que compra? Normalmente. ¿Quién hace la El retención? que vende, no, el que vende, el que compra. ¿Que vende o el que compra? Compra. Compra. El que compra, correcto. Pero ¿qué pasa aquí? Este es gran contribuyente, recuerden que es un estatus. Y este es un responsable de IVA normal. Este, que es de un menor estatus, porque ¿cómo tenemos? Viene la jerarquía así. Gran contribuyente, responsable de IVA y no responsable de IVA. Así bien. Entonces, como este es mayor que este no le puede efectuar retención en la fuente. Pero eso no significa que el gran contribuyente va a obviar ese anticipo de renta. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese gran contribuyente? Hacerse la autorretención. No lo hace él, lo hace el mismo. El mismo se retiene. ¿Y dónde va? 13.55 y aquí 23.65.70. Eso se llama autorretención. Y aquí, pues, retención en la cuenta. ¿Sobre qué? Sobre este 1.800. Entonces, 2.5 de 1.800. Antes de ir a la respuesta. Sí.
2.5. 45.000. 47,815. Esto es lo que hace. Miren que la lleva a la misma cuenta. Y esta de aquí, ¿qué hace? La paga mensualmente. Esa es la autorretención. Pero no es lo mismo esta autorretención a la autorretención que tiene que hacer por el valor de los ingresos que haya tenido Pero mensualmente. ese también lo deduce en renta. Sí, claro. Sí, eso es deducible en renta. Y aparte tiene que hacer la otra autorretención, ¿no? Recuerden que las entidades, las sociedades y las personas naturales que tienen más de 2 trabajadores se encuentran exentos de salud y CBF y SEA. Pero como se encuentran exentos de eso, tienen que pagar una autorretención por sus ingresos. Y esa es esa parte. A ver cómo. No pasa, no vieron ustedes retención en la fuente, ¿no? Sí, pero. Sí, pero esa parte no la vi. Espérenme si tengo aquí alguna declaración. ¿No se acuerdan? Esta. Miren acá. Este es el formulario de retención en la fuente. En la parte inicial, pues vienen todos los conceptos de retención en la fuente que hayan tenido. Y aquí viene el recuadro de autorretenciones. Y miren que tenemos contribuyentes exonerado de aportes. Esa autorretención es diferente a esta. Esta de aquí la vamos a registrar en las casillas 43 a la 49, dependiendo de lo que sea. Como mi ingreso es por ventas, pues yo la voy a colocar en ventas. Si mi ingreso fuera por servicios, pues la coloco en servicios. ¿Listo? Pero las empresas más de 2 trabajadores serían No las empresas. Recuerden que las sociedades comerciales, así sea con un solo trabajador, ya están exoneradas de salud y CBF y SENA, con un solo. Las personas naturales son con 2 trabajadores o más. ¿Listo? Pero las personas naturales están exoneradas, pero no están obligadas a pagar esta autorretención. Esa es la diferencia. Pero las sociedades comerciales, sí. Las sociedades comerciales son las SAS. ¿Cuáles son las sociedades comerciales? ¿Cuáles son las sociedades comerciales? SAS. ¿Sí? ¿Cuál más? Las limitadas, las SA. Todas las sociedades. Sociedades de capital y las sociedades de responsabilidad o de personas, como se llama. Limitadas, CCA, comandita simple, comandita por acciones, sociedades colectivas. Todas esas son sociedades comerciales. Las únicas que no presentan son las ESALES. ¿Cuáles son las ESALES? Impuesto de renta. ¿Cuáles son las ESALES? Ya se olvidaron, y eso sí les dije. Yo les dije. Yo voy a decir que no. Eso sí no me acuerdo. Entidades sin ánimo de lucro. Las Las fundaciones, las corporaciones, asociaciones, fondos declarados, propiedad horizontal de vivienda. Estas no hacen cuando pertenecen al régimen tributario especial, pero cuando pertenecen al régimen ordinario sí están obligadas. ¿Listo? Y tampoco están obligadas aquellas que pertenecen al régimen, al régimen simple de tributación. Porque recuerden que el régimen simple es un régimen aparte de todos los impuestos. Ahí es un enredo de todo. Y esos no se les puede efectuar retención en la fuente. Como no se les puede efectuar retención en la fuente, pues tampoco están obligados a generar esa autorretención.
¿Listo? Y cuando pertenecen al régimen simple, tampoco pueden ser ni grandes contribuyentes, ni tampoco van a ser autorretenedores. Esa es la diferencia. Los regímenes simples de inversión simplificados. No, esa parte. Recuerden que tenemos que ver en la primera clase impuestos. Ya. Recuerda el régimen de impuestos. ¿No? Recuerden que recuerden que dentro de los impuestos normales, pues tenemos impuesto de consumo, impuesto de IVA, impuesto de renta, aquí hay impuesto de timbre, impuesto a las transacciones o transferencias, al precio de transferencia, bueno, y aquí otra serie de impuestos nacionales. Y dentro del municipal, lo que les decía, está industria y comercio. Cada uno de estos impuestos tiene su régimen, ¿no? En consumo tiene régimen común y régimen simplificado. IVA tiene responsables de IVA y no responsables de IVA. Renta tiene dos regímenes, régimen ordinario y régimen tributario especial. Impuesto de timbre, pues esos no tienen régimen, impuesto al patrimonio tampoco tiene régimen, sino ciertos requisitos que deben de cumplir y ya, son unos solos. ¿Qué pasa con el régimen simple? Este régimen simple se le llama régimen porque le quisieron llamar régimen, o sea, le pusieron así, a ver qué será. Pero es un grupo de personas naturales y jurídicas que tienen no tanto como beneficio, sino un tratamiento especial frente a 4 tipos de impuestos: IVA, consumo, renta e incluyeron industria y comercio. ¿Qué pasa con este régimen? Este régimen o las personas que pertenecen a este régimen no presentan declaración de IVA, perdón, sí presentan, pero no pagan. No presentan declaración de consumo, esa no la presentan. No presentan declaración de renta y no presentan industria y comercio. Y pagan una sola declaración que se llama impuesto simple, en la que pagan estos 4. No presentan las declaraciones, pero sí pagan. Pagan una sola. Entonces aquí básicamente lo que se obvian de pronto son las cosas. Están declarando una cosa. Sí. Y bueno, y hay algunas personas que al hacer planeación se dieron cuenta que por acá terminan pagando menos que declarando una fórmula. Normalmente a quién beneficia, a las personas que manejan impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque disminuye el precio o el valor del servicio. Y eso, referente al mercado, pues los vuelve más competitivos. No es lo mismo ir a un restaurante en el que yo tenga que pagar el 8% del consumo a uno en el que no tenga que pagar. Porque no tiene que pagar. No lo cobran y no lo pagan. Porque recuerden que el impuesto al consumo, ¿quién lo paga? El cliente. Exacto. Entonces, en el valor del bien, porque uno cuando va al restaurante no dice, es que el restaurante se queda con 100 pesos y los 8 pesos se van a la dieta. Uno no dice eso, me cobró uno. Por eso, pero digamos, ¿no lo paga definitivamente o lo paga como por otra? No, porque no lo cobran, no lo facturan. No está obligado a facturar. Esos restaurantes grandes que son los costosos, la comida y todo, porque lo cobran. Exactamente. Entonces no es lo mismo.
Entonces, referente a mercado y a precios, pues les conviene a ellos. Para el resto, en algunos sí, otros no. Porque, ¿qué Pues la pasa? mayoría dicen que terminan pagando más. Sí. Pues yo he escuchado. Sí. IVA tienen que declarar anual y una obligación que tienen mensual es que pagan un cierto porcentaje, las tarifas están en el 0,4, 0,6, 0,8, en 1,2, dependiendo de la actividad. Entonces, pagan mensualmente, así como hacemos la retención, pagan mensualmente un anticipo, que luego lo pueden descontar de la declaración anual, lo pueden descontar, pero están pagando el anticipo. Esas son las únicas obligaciones que tienen. IVA lo declaran anual. Y en ese IVA anual se descuentan los anticipos que ya han pagado. Por eso no sé si se han dado cuenta. No sé si tengo aquí un formulario 300. Yo creería que queda más pesado la empresa para la empresa de los anticipos, pero queda. Pues ahí sí depende, como les digo. No sé si se dieron cuenta en el formulario 300, en la parte de acá abajo, hay unas casillas. Miren. Total anticipos IVA del régimen simple. Bimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la presentan de manera anual y aquí se los descuentan. Entonces, en últimas, frente a IVA tienen la obligación de presentar, pero no terminan pagando. Impuesto al consumo no presentan, no declaran. Impuesto de renta se reemplaza con la declaración del impuesto simple anual. Y impuesto de industria y comercio tampoco declaran, pero tienen que informarle a la alcaldía. Porque la alcaldía no sabe que tú perteneces al régimen simple, lo sabe la DIAN, no la alcaldía. ¿Se tampoco paga industria y comercio? No paga. Entonces, tiene que llevar a la alcaldía pues la resolución, porque para pertenecer a este régimen simple hay que solicitarlo a la DIAN. Y la DIAN pues te da una resolución en la que te dice que tú, identificado con tal número, quedaste dentro del régimen simple y por lo tanto se obvian ciertas obligaciones como, y nombra todos. Y esa es la que hay que llevarle al municipio. ¿Por qué hay que llevarle al municipio? Que recuerden que industria y comercio es un ingreso municipal. Y esa fue la gran pelea, ¿no? Cuando salió el régimen simple. Porque es que la nación dijo, incluyamos allí industria y comercio, pero se olvidó que industria y comercio es uno de los principales ingresos de los municipios. Es una fuente para municipios como Bogotá, Medellín, Cali, ciudades bastante grandes, que representan como ingresos propios la mayor parte. Entonces fue la gran pelea. De esta manera tienen que informar en las alcaldías para que la alcaldía, después de la pelea, le dijo a la nación tranquilos, que cuando él me pague, pues yo le doy una parte a usted. Entonces tienen que reportar. Vean, estos contribuyentes me dijeron que ya pagaron su declaración de impuesto, ya le pagaron a usted, entonces ahora denle lo que no corresponde. Entonces el municipio es el que tiene que reclamarle al Estado, pero no presentan declaración. Esas son las ventajas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el régimen simple, como su nombre lo indica, es simple, se va por ingresos y no se deduce nada. Entonces, a veces sí se termina pagando más. Y frente a renta, pues en renta ustedes saben que nosotros nos podemos descontar los costos, descontar las deducciones. Entonces, eso de una u otra manera, pues terminamos pagando cierto porcentaje, digamos, de toda esa utilidad que se tiene. En cambio, acaban los ingresos y ya se fueron. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, para saber cuál me conviene, si presentar una por una o irme por esta, pues tengo que hacer planeación. O sea, Tengo que proyectar. En esta régimen, 0,4, 0,6, 0,8. Depende de la actividad. Es el porcentaje que pagan por los ingresos. Sí. Por ejemplo. No, ese es mensual, pero la tarifa acá es diferente. La que se termina pagando en el anual es diferente.
Este es como si fuera, digamos, Por eso, la el mensual autorretención. paga esa tarifa, ¿cierto? O sea, si recibió 200 millones para el 0.4 de los 200 millones, y al final hace la deducción de lo que ya pagó, y también... Paga la diferencia si es que le sale diferente. Pero entonces ahí viene, ¿no? Hay que hacer necesariamente cada uno. Hay que mirar normalmente, pues, cómo se hace o qué es lo que se recomienda ver los ingresos y movimiento del año anterior. Yo ya sé cuánto pagué, entonces trasladen cuánto hubiera tenido que pagar bimestralmente, perdón, mensualmente por el anticipo y cuánto tendría que pagar en la declaración. Y hago esa comparación. Pues les digo, aquí a los que más les conviene en general es a los que tienen impuesto de comercio. Del resto, No. del resto casi muy pocos. ¿Cuál fue el fin inicial del régimen simple? Todas esas personas como las peluquerías, los mini markets, las tiendas de barrio, los locales en los centros comerciales, a veces ellos no cuentan con RUT, no cuentan con cámara, no cuentan con nada. Entonces, el objetivo del régimen simple era formalizarlos, que se registren en Cámara de Comercio, que aparezcan en la DIAN, pero pues toda la gente sabe que una vez se registra en Cámara de Comercio y se registra en la DIAN, pues ya tiene que pagar impuestos. Entonces nadie quería hacerlo, por eso se les ofreció y les dijo, pero es que para ustedes hay unas tarifas más pequeñas, hay otro proceso, se va a llevar de manera diferente. Sin embargo, no funcionó. Entonces, eso fue en la reforma tributaria del 2018 que se aplicaba en el 2019. En el 2019 se declaró inasequible, durante el año se hizo otra reforma, y en esa reforma, pues como nadie se inscribió, pues ya se dijo no. Y inicialmente solo podía ser personas naturales. Entonces lo modificaron y dijeron ahora personas jurídicas. Y algunas personas jurídicas, claro que se vieron beneficiadas. Ahí están en ese cambio, sin embargo no hay tanta acogida como esperaba. Que se acogieran y hubo incluso capacitaciones y la Diana cada rato iba a hacer visitas y explicaba cómo iba a ser, cómo tenía que declararse. Al único impuesto, creo que el único proceso que le han puesto tanto empeño y que van y le enseñan a las personas cómo hacer, ha sido pero nadie le ha gustado. Las ciudades donde más ha tenido acogida, Bogotá y Medellín. El resto, muy poco. Entonces fueron las que más se registran. Para pertenecer al régimen simple hay que hacer una solicitud y se hace siempre durante los primeros 3 meses de cada año, al igual que el régimen tributario especial. Entonces durante esos primeros 3 pues se tiene la oportunidad de decir sí, yo quiero pertenecer a ese régimen. Si no se inscribió, no es que yo voy por allá en diciembre y digo, ay no, me quiero cambiar para no tener que pagar porque no hice nada. No, ya no se puede. Porque eso es mediante resolución y la DIAN tiene que aceptarte y te manda y te dice, sí, usted a partir de tal fecha ya pertenece. Pero ahí después, o sea, si quiera cambiar, se puede cambiar de régimen. Sí. O sea, eso sí Lo que pasa es que cada año tienes que hacer la actualización. Si tú no haces la actualización, pues ya no estás en el régimen. Sí, sí se puede cambiar. Sin embargo, pues la DIAN te va a preguntar, bueno, ¿por qué y para qué? Y te va a poner trabas, como siempre, porque se supone que quiere que todos estemos acá. Le salió mal sus proyecciones en cuanto a eso. Voy acá. Les decía que todas las obligaciones, pues siempre las vamos a encontrar aquí dentro del RUT. Y miren que están pues las obligaciones tanto de declarar como tal, cuáles son las responsabilidades frente a impuestos, y adicionalmente otras obligaciones que se les llaman deberes formales, como obligación, en este caso la 16, la 52, que nos habla de obligación para facturar sobre ingresos, bienes y servicios, o la de facturador electrónico.
que ya son obligados a llevar contabilidad, que ya son o se les llaman deberes formales como tal. Entonces aquí podemos ver y nos indica, ¿no? Sobre todo qué debemos hacer y ya posteriormente pues ya tenemos los datos de la empresa frente a constitución, representación legal, frente a socios y la parte de el contador y todo lo que tiene que ver con miembros de junta directiva, si tiene que tener revisor fiscal, pues ya viene el resto de hojas. Bueno, esta empresa tiene un montón de socios, entonces son varias hojas, pero la última hace referencia al establecimiento y creo que la antepenúltima es lo de la parte de, es que tiene otros establecimientos, la parte del revisor fiscal y del contador, donde tiene que aparecer pues con su tarjeta indicando, aquí está, indicando la obligación de firmar, ¿no? Esas declaraciones, que recuerden que una cosa es declarar, y si tú llenas la declaración pero no la firmas, pues no produce ningún efecto. Así la hayas presentado bien, así ya la hayas pagado, pues no hay efecto. Entonces, esas son frente a los deberes pues que se debe de cumplir. Esto. Los deberes que se debe de cumplir de acuerdo al RUT. Normalmente, pues, sí hay empresas que tienen de todo, pero pues también depende del tamaño, las transacciones, lo que realiza. De lo contrario, la mayoría se encuentra dentro de las obligaciones básicas, renta, IVA, que son como lo más común, retención en la fuente, obligado a llevar contabilidad y la parte de facturador electrónico. Hoy en día esa de facturador electrónico pues la tienen todos. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, la única factura válida hoy en día es la electrónica. Y así vamos a ir trabajando con distintos casos y requerimientos. Les he traído aquí un ejemplo. Este es un requerimiento ordinario desde la alcaldía que llega básicamente y nos dice que es por industria y comercio y la parte de exógena y un requerimiento para sanción por no presentar información exógena. Entonces, normalmente, pues, en todos los requerimientos te nombran la norma en donde especifica, pues, la obligación que tenías que cumplir y posteriormente, pues, ya te aparece si está obligado o, bueno, todo lo que tienen que realizar. Y miren que aquí aparece el término para la respuesta, que son los días que se tiene para poder contestar el requerimiento. Cuando estamos hablando de dar respuestas, pues lo que se trata es que sea oportuna, entre más rápido, mejor. Que sea clara, concisa y sobre todo que represente la realidad, ¿no? Porque si tú sabes que está mal, pues de una vez reconozca el error y acomode las cosas y continúe, pues si hay que corregir, realícelo. Y si no, pues busque los argumentos que determinen y los argumentos que prueben que verdaderamente hiciste bien las cosas o por qué no las hiciste. Eso es como lo básico que hay que realizar, tanto a la alcaldía como a la DIAN. Porque de lo contrario, si tú vas a seguir peleando y peleando, pues entre más pelees, la sanción se va a ir incrementando. Y dos, los intereses te van a seguir corriendo. Dentro de, o para la solución de problemas, tanto con la DIAN como la alcaldía, recordemos que son entidades del Estado. Entonces, la solución de problemas cuando ya se va a un tribunal, ya es vía gubernativa, y eso es derecho administrativo. Entonces, hay que saber dentro de este.
Y si vas a llegar allá y no tienes las pruebas, pues la Corte le va a dar la razón por lo general a la DIAN. Entonces, hay que tener las pruebas. Y si no, mejor de una vez acójase, porque normalmente dentro de los mismos requerimientos, cuando ya es bastante grande la sanción, te incluyen, ¿no? Que puedes acogerte. Si presentas la declaración, pues te dicen que hay algunas disminuciones o en cuanto a intereses, en cuanto a la sanción, entonces como más rápido. El hecho es darle agilidad. Y la DIAN es así, ¿no? Te dice, primero que todo, es el requerimiento especial, así se llama tanto para la parte municipal o para la parte nacional. Es como la información y te dice, hiciste mal esto o tienes que corregirlo. Punto. Bueno, específicamente no especifica, ¿no? ¿Dónde está mal? Y te dicen nada más corrija la declaración, pero no te dicen qué es lo que tienes que corregir. Entonces, nada, toca ir, buscar y mirar qué fue lo que hiciste mal. Si tú no haces caso, pues la DIAN posteriormente y no respondiste, no le dijiste nada, pues la DIAN te dice, esta es la declaración, usted debió presentar, esta es la sanción y estos son los intereses. Si tú aún así no respondes ni nada, porque te mandas el proyecto. Si no respondes, pues la DIAN posteriormente que te dice, tenga, esta es, pague. Y tiene que pagar ya. Y si no paga, pues eso es otro proceso que inicia jurídico la DIAN por aparte, ¿no? Una cosa es el proceso frente al cumplimiento de la obligación. Y él ya, por otro lado, te está demandando otro proceso jurídico para cobrar. Porque recuerden que cuando no pagamos IVA, cuando no pagamos renta, son recursos del Estado. Y eso es peculado público. Entonces, fiscalmente o penalmente es otro proceso distinto, que incluso a los que afectan en última son a los representantes legales, y a ellos son a los que mandan a la cárcel. Se van a la cárcel a veces por 3, 10 días cuando no pagan. Y ahí viene el gerente, ¿por qué tuve que ir 3 días? Detenido básicamente. Entonces, hay que dar solución pronta, hay que dar solución rápida en estas cosas. Y como les digo, después de que la DIAN te dice que está mal, es porque hay algo que está mal. Hay veces que no, eso sí, pero necesariamente hay que estar seguro frente a lo que se está haciendo. En este caso, estos requerimientos los mandaron a todos, no sé por qué. La alcaldía no miró en valor de ingresos, porque la empresa tiene para el año en que están solicitando unos ingresos muy bajos que no daban el tope para el cumplimiento de envío de exógena. De acuerdo a la resolución del año 2019, las personas que tenían que enviar exógena eran las jurídicas que tengan más de 400 millones y las personas naturales con más de 500. Entonces, no cumplía con la obligación. ¿Y cómo responde? No cumplíamos y realizar los soportes. Exactamente. ¿Qué analizarían? La declaración de renta y declaración de industria y comercio, para probar que tanto allá como acá son los mismos ingresos. No tanto no cumplía, sino que son los mismos ingresos, ¿no? Y que bajo esos ingresos, pues sí, el artículo, y hay que nombrar normas, necesariamente, y hay que acogerse a eso. De ahí esperar, pues si ya la respuesta es satisfactoria para ellos, ellos envían otra notificación con cierre. Entonces dice el asunto tal, por eso todos los requerimientos aparecen con este consecutivo, si lo miran aquí. Entonces dicen el asunto con el consecutivo tal queda cerrado. Y ya, ese es el final. En este de acá es otro requerimiento ordinario frente a información. Y desde la gestión de fiscalización solicitaron información con el fin de verificar que la declaración de renta presentada por eso aquí aparece, mire, el impuesto, normalmente los de la DIAN así aparecen, ¿no?
sobre qué tipo de impuesto te están requiriendo, qué año, si es bimestre o el periodo, bueno, ahí te van a informar. Entonces, decían que habían incongruencias dentro de la declaración del año 2017, pero no fue tanto por eso, sino porque durante los años 2014, 15, 16, la empresa reportó altos ingresos y en el 2017 no reportó ingresos, pero básicamente porque no hubo. Entonces, por efecto de eso fue que miraron como esas diferencias, ¿no? Y eso es lo que hace la DIAN. O sea, él mira el comportamiento, ya sabe que tal sector, normalmente las ganancias de ese sector son el 14%, el 15%. Y empieza a mirar quién se sobresalió de eso y quién está por debajo de la media. Y a los que están por debajo de la media, fiscalización. Ahí pasa algo, porque es imposible que el comportamiento del resto de las personas con la misma actividad en el mismo sector tengan esto y el qué pasa, qué sucede. Y ahí empiezan a poner esas trabas y esos requerimientos. En este caso, solicitaron estados financieros. Para este año, pues ya se manejaban normas internacionales, pues nos dice, conforme a las normas internacionales de información financiera, certificados y dictaminados, estado de situación financiera, estado de resultados y otro estado integral, las revelaciones respectivas y el resumen de las principales prácticas contables, políticas contables. El balance de prueba a mayor nivel de detalle a 31 de diciembre, o sea, a los dígitos mayores que se tengan. Entonces, normalmente la cuenta pues llega a 4 dígitos, ¿no? 11, 10. Y de ahí 11, 10, 05, 05, 11, 10, 05, 05, 01. O sea, si tú lo tienes ahí en 10 dígitos, 12 dígitos, entonces te dice envíelo así. Conciliación contable y fiscal del año 2017, cada uno de los renglones de la renta en la que se observan las cuentas a nivel auxiliar y se detallan las diferencias contables y fiscales. Recuerden que la conciliación fiscal hoy en día solo tienen el deber de enviarlo a algunas personas que hayan tenido durante el año anterior ingresos superiores a 45,000 VTs, 1,633,800,000 para el año 2021. Y se envían los formatos 2516 y 2517. Los demás no tienen obligación de enviarla, pero sí tienen obligación de hacerla y guardarla, para que en el momento en que la DIAN vaya a fiscalizar, la pida o la revise, pues esté. Acá pidieron la correspondiente al año 2017, que no estaba en obligación de enviarla, pero sí de tenerla. Bueno, piden que las envíen copia física y copia electrónica. Y dice, sanción. El no suministro de la información solicitada dentro del término señalado o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirá en la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Dirección de notificación. La respuesta del requerimiento ordinario de información deberá dirigirla a la División de Gestión de Fiscalización y Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas y Aduanas de Pasto y presentarla en el grupo de correspondencia ubicada, bueno, esa es la sede de la DIAN que tenemos aquí en la ciudad, acreditando la representación para actuar, es decir, que tiene que hacerlo representante legal, según lo establecido en el artículo 555 del Estatuto Tributario. En el caso de la notificación, se sustrará de manera electrónica una vez transcurridos 5 días a la notificación. La respuesta deberá presentarse dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de notificación. Ojo, por lo general siempre colocan 10 calendario. ¿Qué significa? Que sábados y domingos cuentan. Entonces, por lo general, sí. Calendario, siempre. Hay que mirar, ¿no? Siempre. Esa parte sí hay que leerla, porque por lo general uno siempre tiene en cuenta que para estas cosas a veces son días hábiles. Entonces hay que leer, porque si dice calendario, pues, mejor dicho. De conformidad, bueno, con establecido en el artículo 566 del Estatuto Tributario, si la notificación es por correo, la respuesta deberá presentarla dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de su notificación. Bueno, radica y aquí firma quienes presentan
el requerimiento y adicionalmente presenta este requerimiento un anexo en el que presenta por qué hay proceso de liquidación y proceso de fiscalización. Y dice que la DIAN acepta la mayoría de declaraciones tal como se presenta y que algunas declaraciones son auditadas para asegurar que el contribuyente cumple con todas sus obligaciones y determinar si los ingresos, costos y gastos, clasificaciones, bases, tarifas, plazos, formalidades se han reportado precisamente. Este documento analiza las normas generales y procedimientos que siguen los funcionarios responsables y del proceso de fiscalización y liquidación de las auditorías, como el por qué te mandaron el requerimiento. Y acá te mandan las obligaciones y derechos del contribuyente. El contribuyente, obligación, aceptar la Constitución y las leyes, obrar conforme al principio de buena fe, presentar a tiempo las declaraciones, liquidar y pagar la cantidad correcta de la obligación tributaria, llevar libros y registros. Bueno, aquí aparece todo el proceso. Es como darle la formalidad al por qué se está realizando. Y bueno, aquí dice presentar si está de acuerdo o no está de acuerdo con el requerimiento o lo que la DIAN está exponiendo aquí. En este caso, pues más que todo es como de información y ellos lo que hacen es revisar. Si eso que tú tienes ahí, pues te concuerda con la declaración o no te concuerda con la declaración. Normalmente cuando solicitan esto, ponen mucha atención en la parte de depreciación, en la parte del cálculo de la provisión de cartera, porque a veces se calcula mal. Y una vez calculaste mal, pues ya poseemos problemas por esa parte. Del resto, frente a gastos, a veces saben solicitar, sí, la factura. Bueno, hoy en día ya no, pero anteriormente sí solicitaban los soportes físicos, porque como eran facturas a computador o a veces a papel, pero hoy en día pues ellos ya la conocen, ya la tienen allá, entonces se les facilita aún más. Y lo mismo, la parte de, hoy algo que revisan es las entradas y las salidas de bancos, porque recuerden que todo debe de pagarse a través de una entidad bancaria. Consignación, transferencia, cheques son los métodos, no métodos, medios aceptados para pagar tus gastos y tus costos. Si tú no lo haces así, no te puedes deducir al 100%. Puede ser que tengas la factura electrónica, que cumplas con todos los requisitos, que sea un costo necesario, que sea un costo que tenga relación de causalidad, o sea, que tenga todo. Pero si tú lo pagaste en efectivo, no te lo puedes deducir al 100%. Recuerden que desde que empezó... Sí, no, ley de bancarización. Recuerden que la ley de bancarización surgió a partir del 2018, aplicable en el año 2019, y desde el 2019 se dijo que para el año 2019 todos aquellos pagos que se realicen con efectivo, o sea, desde caja, solo se iban a reconocer en el 50%. Año 2020 en el 30%, año 2021 en el 20%, y ahorita año 2022, creo que bajamos. Bueno, ahí la norma todavía no aclara, estamos esperando, sin embargo, ya es mejor no hacer pagos en efectivo. Por eso muchas cajas menores que se manejaban en las empresas tienden a desaparecer, ¿no? Ahora uno pide que por favor compren todo en grandes cantidades y no en pequeñas cosas, porque eso no sirve. ¿Y para qué vamos a tener que, y es un trabajo que hay que darse, ¿no? Porque tenemos que clasificar qué de esos costos lo pagamos en efectivo y empezar a hacer fórmulas y bueno, pues es un desgaste, la verdad. Por eso es mejor obligar a las empresas que paguen todo en efectivo. Cambiar ese chip a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Perdón, sí, a través de entidad bancaria. Entonces hay que obligarlos necesariamente. Y algo que ayudó, por eso salió esa parte de los bolsillos, que Nequi, David Plata y todo eso, ¿no? Eso sí sirve, sí son Sí, válidos. sí. Es que Nequi, David Plata te reporta. Sí. Sí, ya te aparece, en la exógena te aparece transacciones por Nequi, transacciones por David Plata. Te reportan, porque como las manejan son entidades bancarias. Solo que tiene pues ciertos beneficios, ¿no? Que no te cobran nada, es como ágil. Es la ventaja que se tiene, pero sí, claro, sí sirve.
E incluso nómina también, ¿no? Recuerden que nómina, para que sea deducible y que yo pueda deducirme la renta, tiene que ser pagada a través de una entidad bancaria o las plataformas de Nequi, y Plata. Si no, no puedo deducirme ese salario en efectivo. Pero me imagino que si la paga en efectivo, eso no lo puede decir. No. Sí, de forma bancaria. Hay que realizarlo así, si no, no es deducible. Todo, ahorita todo ya. ¿Para qué se va a poner a pelear con la DIAN? Y es que como la DIAN sabe todo el reporte de tus ingresos y tus salidas, pues ellos suman, ¿no? Durante el año, usted le ingresó tanto en bancos y sacó tanto. Sacó 1.000 millones, pero en costos y gastos reportó 1.100. ¿Qué pasó con esos 1.100? No los pagó, los desconoce. Ojo con eso. Hay que hacer, porque antes uno no miraba eso, pero la DIAN sí lo hace. Ellos sí se ponen la tarea de sumar y restar. ¿Cuál es mayor? Entonces ahí básicamente se van dando cuenta si se cumple o no se cumple. Cuando es menor, pues ya no hay problema, porque los costos y gastos tienen que ser menores a las salidas del banco. Ojo con eso. Hay gente que no se pone a pensar en eso. Y hoy en día hay tanta cosa que ya no podemos simplemente hacer caso omiso a las cosas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer durante estas clases. En la siguiente, pues empezamos con lo que es procedimiento tributario. Vamos a empezar viendo la parte de impuestos, un resumen frente a cuáles tenemos, cuáles son los requisitos, cuáles son los obligados, topes, esas cosas como para saber y acordarnos, ¿listo? Porque si no, ¿cómo hacemos procedimientos y no sabemos a qué? ¿Listo? Así que los espero el siguiente viernes. Les voy a pedir, por favor, que la siguiente clase la comencemos a las 7 de la noche. Tengo una última asamblea que me hace falta de una de las empresas y creo que llego un poquito tarde. Entonces, a las 7, solo por esa clase. Del resto de clases vamos a empezar siempre a las 6:45. ¿Listo? Pero en la siguiente, por favor, a las 7. Los espero aquí y comenzamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Ustedes. Ahora sí vamos a ver. Viernes y el cuerpo lo sabe. No. Mario Camila. Terminamos la clase por el día de hoy. Lo que les decía a sus compañeros acá, el siguiente viernes o solo por el siguiente viernes la clase la vamos a comenzar a las 7 de la noche. Del resto vamos a entrar a las 6:45. ¿Listo? Los espero el siguiente viernes y ya arrancamos con nuestras clases normal. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.